En primer lugar, dar la bienvenida a las personas que no son de Alhama y que han tenido a bien acompañar a Ignacio al pueblo, a esta tarde fría de Alhama, que es lo normal ya en este tiempo. Dar el agradecimiento a Ignacio y a Javier Álvarez, perdón, que lo acabo de conocer, no recuerdo el nombre, que vienen a presentarnos a un alameño ilustre, otro de los muchos alameños ilustres, en este caso un catedrático de Derecho. Y, en fin, bueno, pues agradecer muchísimo a Ignacio el empeño que tiene por poner a Alhama en el mapa donde quiera que va, como buen alameño. Y, bueno, ya le dejo la palabra, no sé, a ti mismo, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jesús. Para mí es un día especial hoy, como sabéis los que me conocéis, ¿no? Estar aquí en Alhama con mi gente, ¿no? Con vosotros, ¿no? Agradecer, ¿no? A los 6 proyectos de investigación que han colaborado en el esfuerzo de estar aquí, ¿no? Estar con compañeros, con Juan Terradillos, Paz, Mar, Raquel, todos vosotros y vosotras, ¿no? Javier, ¿no? Porque os citaría a todos y a todas, pero va a ser posible. También a lo que hoy es un poco también la puesta en escena, ¿no? De casi uno de los primeros actos, ¿no? De esa asociación que con mucho empeño yo tengo que agradecer a Gerardo Molina, que siempre me ha estado llamando, incitando, ¿no? A hacer algo como era lo de Alhama Universitaria, y que realmente yo creo que desde esa perspectiva pues tener aquí a un grupo tan importante, tan interesante y tan relevante de universitarios de distintos puntos, de distintas universidades españolas, pues creo que es una satisfacción, ¿no? Una satisfacción enorme el poder estar aquí, poder hacer progreso lo que queríamos hacer. Quiero agradecer, como siempre, que le he pedido el apoyo a Jesús, ¿no? Nuestro alcalde. Cuando se le he pedido, siempre ha estado disponible y está dispuesto a lo que le hayamos pedido, lo que hayamos dicho, y que también pues, nos deje poder estar aquí en la Casa Consistorial, en la casa de los alameños y alameñas, ¿no? El poder estar aquí. Y en esta faceta, ¿no? Vamos a hacer un seminario intenso. Los que habéis visto el programa veréis, hay 2 días intensos de trabajo, de esfuerzo, de debate. Un seminario como yo creo, como últimamente los que nos dedicamos a esto creemos que de verdad se produce, ¿no? Con especialistas, intervenciones cortas y mucho debate, ¿no? Porque esa es la única forma de verdad de progresar y de llegar a acuerdos. Se pueden dar, yo vengo ahora de Colombia, ¿no? De dar una conferencia ante un salón de 700 personas, pero si luego no hay un debate y no hay una pregunta, pues bueno, hemos hecho una conferencia, nos han aplaudido, digamos lo que digamos, pero cuando hay tanto especialistas en un foro, pues tanto los ponentes como los que están en el foro, pues yo creo que para eso está la investigación, en el ámbito social, en el ámbito jurídico, que es el que nos movemos. Y como realmente ese seminario realmente empieza mañana, pero hoy, inicialmente, si estamos hablando de derecho penal, estamos hablando del mundo jurídico, de la práctica criminal. Tenemos hoy también, yo creo para mí es un lujo, ¿no? Tener aquí, yo recuerdo un día, hace un par de años, que recibo una llamada de Javier Álvarez y lo único que me dice, hasta Marco Gutiérrez era de Alhama. Bueno, recuerdo que fue así. No me digas que hasta Marco Gutiérrez era de Alhama. Pues yo la verdad que no lo sabía, ¿no? Marco Gutiérrez, un penalista del siglo XVIII, pero efectivamente Marco Gutiérrez era de Alhama. No sabemos por qué Marco José Marco Gutiérrez, en algunos sitios he conseguido algunas fichas de la Universidad de Granada, de la Facultad de Derecho de Granada, donde en algunos sitios, en todos ponen Alhama, ¿no? Las notas, no teníamos buenas notas. Suele ocurrir así, ¿no? Pero
efectivamente, en algunos sitios ponía José Marcos Gutiérrez, otro Marcos Gutiérrez, una ficha, otro Marcos Gutiérrez Medina, pero en todos ponía de Alhama, Granada, con lo cual no hay duda de que era de Alhama de Granada, luego efectivamente. O sea, pero fue Javier el que dio la nota de eso. Y para mí, Javier, es un inmenso honor que esté aquí con nosotros, entre nosotros. Claro, porque Javier es catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, catedrático de Derecho Penal, pero es uno de los, entre todos, mira que estamos aquí muchos penalistas, de los penalistas más relevantes ahora mismo también en el ámbito español y habla de derecho penal español, habla de derecho penal europeo, ¿no? De continental, y en este caso. Él como persona que relevó, porque sorprende un poco, ¿no? El tanto personaje armenio eso no hablaré, ¿no? Pero claro, es la primera práctica criminal que se hace en España, ¿no? Y es el autor del febrero reformado. Yo al principio dije, bueno, febrero era algo de febrero es que era José Febrero. Febrero era el autor de lo que hoy día, lo que es la librería de escribanos, o sea, lo que para nosotros hubiera sido Aranzadi o algo así, ¿no? Lo que tenía el notario, lo que tenía el escribano, lo que tenía el juez en la mesa para dictar sus sentencias, para hacer sus resoluciones, para hacer todo, ¿no? Y ese personaje, uno de tantos. Hace tiempo, de hecho el jueves tenemos aquí la entrega del premio Eduardo Hinojosa en colaboración, en cooperación con el Instituto Español de Historia, de Ciencias Históricas. Pensábamos que era Eduardo Hinojosa, pensábamos que era otro, García Trevijano, pasaba tal. Pues no encontramos a ese otro personaje armenio que fue influyente en ese siglo XVIII, ese mundo jurídico previo a la codificación 22. Ese aspecto, como el especialista en la materia, en ese siglo XVIII, que sé que está estudiándolo, está trabajándolo, y en descubridor del origen de Marcos, Javier Álvarez, pues yo creo que mejor escucharte a ti que escucharme a mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias al alcalde que nos acoge. Yo solamente he tenido la oportunidad de charlar ahora un minuto con él, pero a mi modo de ver se ha manifestado como una persona de bien. Y os diré por qué. Porque lo primero que nos ha contado casi es un recuerdo, ¿verdad?, a uno de sus profesores que resulta que es el padre de Esther Pomares. Entonces, claro, pero, o sea, que se acordaba, le ha halagado, ha dicho, le ha parecido, y esto no es tan habitual. No porque se dé la casualidad de que esté la niña aquí, no es ese el tema es las personas que se acuerdan de quienes les enseñaron algo, pues son personas de bien, a mi modo de ver. Y muchas gracias a Ignacio. Ignacio tiene la culpa de todo, pero le empujamos en su momento, pero él provocó, porque desde hace un par de años o 3, cada 2 semanas o algo parecido, dentro de un grupo que tenemos por ahí de investigación, pues no hace más que colgar vídeos de este pueblo, vídeos, fotos, comentarios del pueblo, de las afueras del pueblo, del agua, de las cataratas, no sé qué, hasta que en un determinado momento le dijimos, bueno, ya está bien, llévanos allá. Y se hizo de rogar. Pero en el momento que se arrancó, pues como suele ser Ignacio, bueno, pues ya no hay manera de pararle. Y ni hemos podido ni hemos querido y por eso estamos aquí. Así que muchísimas gracias. Desde luego, Ignacio, nos hemos visto gracias a tu iniciativa en alguna ocasión en Jaén, en tu universidad, ahora aquí, y espero que nos sigamos viendo. Lo hemos hecho también en alguna otra universidad por ahí y espero que sigamos con ello. Es verdad que Marcos Gutiérrez
es un hombre, o fue un hombre montado entre el siglo XVIII y XIX, pero además que seguramente fue uno de los más influyentes en la práctica penal de aquellos años, porque él fue el que estuvo renovando el febrero al que se refiere Ignacio, hizo algunas ediciones que además se agotaban. Y luego hizo su práctica criminal y además tuvo el buen sentido de rescatar algunos penalistas del XVI, hizo la traducción de alguno del que Tomás y Valiente, me refiero a Antonio Gómez, dice que ha sido el penalista español más notable hasta, dicen, metido el siglo XIX. Yo no sé si Tomás y Valiente exageraba un poco o pasaba por encima de alguno, ¿verdad? Porque, claro, hubo algunos teóricos por ahí, no estrictamente penalistas, pero sí autores que si uno se pone a hablar del dolo o se pone a hacer elaboraciones complejas hay que leerle. Hay que leerle Francisco Suárez, me refiero, hay que leerle porque ahí hay mucha sabiduría y mucho razonamiento. Algunos de sus planteamientos, desde luego, pues no se han superado en finura. Pero en todo caso, Marcos Gutiérrez no le cupo la suerte de ver aprobado algún código. Estuvo ahí en medio, luego volveré otra vez sobre él, estuvo ahí en medio y influyó llevado de las ideas de la Ilustración y además diciendo las cosas bastante claras y bastante bien ordenadas, así como hay algún autor como Lardizábal, al que yo le tengo manía, pero esto es otro tema, pues de una exposición más confusa. Marcos Gutiérrez, sobre todo en su práctica criminal, que añade pues todo un anexo al final del tomo tercero, era un hombre que sabía sistematizar aquello que sabía y aquello que quería exponer. La verdad es que, claro, fueron tiempos obviamente terribles. Claro, le había tocado vivir nada más y nada menos que con los Borbones del siglo XVIII. Claro, Felipe V era bipolar. Su hijo tuvo la suerte de durar muy poquitos meses, su primer hijo. El segundo bipolar era. Murieron dementes, absolutamente demenciados. Felipe V además era muy cruel. Algunas de las pragmáticas más duras de toda la historia del derecho penal se le debe a este buen señor que se inicia además con una guerra civil pues tremenda, como fue la guerra de sucesión. Pero es que lo que vino después, ¿verdad?, después de Fernando VI, también bipolar, como decía, bueno, Carlos III, lo mejor que se puede decir de él es que era indolente. En realidad lo único que le interesaba era la caza, ¿verdad?, como a sus progenitores. Y, de hecho, en Madrid, aunque se dice el mejor alcalde de Madrid, pero que pasaba 5 o 6 semanas al año, el muchacho en Madrid tuvo un acierto que eligió bien algunos de sus asesores, aunque no terminaba de rematar. Pero, y murió no demasiado tarde, dicen algunos biógrafos, pues antes de que se le pudiera manifestar la locura que aquejaba a su familia por unas razones claras, que era la consanguinidad, uno de los grandes males. Y tuvo la suerte pues, de no vivir completamente, ni mucho menos, con Fernando VII, pues otro de los Borbones y quizás uno de los tipos más detestables, se dice, que ha nacido en este país. Ni con quien le sucedió, la reina gobernadora, era esclavista, ni con la hija de la primera, que únicamente utilizó el país pues, para pagar sus comisiones en el extranjero y su lujuria, y podía seguir pues, por lo menos hasta el emérito, diciendo cosas que no son en absoluto exageraciones y que la inmensa mayoría de los biógrafos pues coinciden todos ellos en este juicio.
que no puede ser menos que tremendo. Claro, en el momento en el cual empiezan a pasar un poco los años y muere de una vez Fernando VII, que hay que ser subnormal para hacer una de sus mayores hazañas, fue un regalo de cumpleaños a su señora. Insisto en lo del regalo de cumpleaños. Y como sabéis, como regalo de cumpleaños le hizo el cambio de la forma de ejecución de las penas capitales. Dice, vamos a dejar la horca y lo pasamos a garrote vil. Este fue el regalo. Querida, te regalo este cambio en la ejecución de las penas capitales. Claro, solo una persona con serios problemas mentales, pues se le puede ocurrir una cosa de estas. Pero claro, me supongo que Marcos Gutiérrez estaba, si se lee su práctica criminal, pues estaba ansioso por tener una legislación ordenada. También lo estuvo la reina Isabel la Católica, ¿no? Que incluso en su codicilo de su testamento, pues venía a decir, oiga, mire, es que no hay manera. Nosotros podemos decir algo de esto también, sobre todo después de la reforma de 2015. Es que, mire usted, es que no hay manera, no nos enteramos, hay que hacer una exposición razonable de todas estas cosas. No la tuvimos. Y únicamente en contra de los deseos de este Fernando VII, pues y gracias a Napoleón, que de un solo golpe en Austerlitz, ¿verdad?, acabó con los imperios ruso, prusiano y de Austro-Hungría, implantó el principio de igualdad y se pudo empezar a hacer códigos. Algunos dicen que no, que había uno, el derecho territorial de los estados prusianos. Los alemanes han sido siempre muy partidarios de ponerse todo tipo de medallas, también la de los códigos, pero desde luego un ordenamiento con 17.000 preceptos no parece que sea mucho código. Bueno, esa posibilidad que nos brindó Napoleón también fue algo sanguinario y responsable de centenares de miles de muertes en Europa, pero eso posibilitó el que en el trienio liberal pues se pudiera llevar a cabo el Código del 22. El Código 22, que tiene mucho, como conocemos todos, de recopilación, sobre todo la forma de redactar era, en buena medida, la forma un poco antigua. No exactamente la de las fazañas de los primeros tiempos de la Reconquista, pero desde luego sí algo muy alejado de lo que llamaríamos tipos penales o aplicación del principio de tipicidad. Por eso, claro, una vez que el trienio liberal se acabó y se inician los trabajos del Código del 48 y efectivamente se aprueba ese código, no me extraña que uno de sus redactores, quizás no el principal, pero uno de sus redactores, como fue Pacheco, pues saltara de alegría. Saltara de alegría e incluyó en el tomo primero de sus comentarios al Código Penal, pues uno de los párrafos que eran más citados, sobre todo en las antiguas oposiciones, en las que se nos obligaba a hacer una memoria, etcétera, y desde luego también en las viejas partes generales, cuando decía este hombre, todos los absurdos, todas las crueldades que distinguían nuestra legislación criminal de hace 6 siglos, todos ellos han llegado en su completa crudeza hasta el siglo presente. El tormento solo se ha abolido en 1812 y la confiscación también se ha abolido únicamente por las Cortes del 12. Los azotes, la marca, la mutilación estaban aún vigentes y todos hemos visto aplicar la primera de estas penas. Si no se usaban, dice que lo ignoramos, las otras dos, la marca y la mutilación, efecto eran de la arbitrariedad judicial, ese otro singular dogma de nuestras modernas leyes criminales. Yo creo que a Pacheco le ocurrió una de estas dos cosas. Yo creo que en principio, pues lo que vulgarmente diríamos fue un subidón. De repente a un señor acostumbrado
a una ordenación penal que no se sabía dónde empezaba ni dónde terminaba, que no se sabía cuáles eran las leyes que estaban vigentes, la novísima recopilación era desde ese punto de vista un verdadero desastre. En la nueva recopilación ocurrió algo parecido. El ordenamiento de Montalvo, el recopilador, incluyó cosas que le parecían a él oportunas y leyes inventadas por él, pero que consideró que se deberían haber aprobado por los reyes anteriores a que él lo hiciera. Entonces, una persona que se encuentra de repente con que le dan un librito con no demasiados artículos, el del 48, el del 22 tenía, y le dicen, aquí está todo, y además en el que ya no estaba consagrado ese principio de desigualdad ante la ley, que ya buena parte, no por obra del Código, pero sí por la legislación que se había ido haciendo, todas las distintas jurisdicciones, etcétera, se habían en buena medida eliminado. Entonces, no es de extrañar que se viniera arriba y dijera cosas como esta que no eran ciertas, cosas como estas en las que, en algún caso, además, se equivocaba Pacheco. Se equivocaba cuando critica la arbitrariedad judicial, que no es arbitrariedad, sino arbitrio. Precisamente el arbitrio judicial fue el que moduló las terribles penas de la Edad Media. El arbitrio se usó para ir adecuando poco a poco toda esa legislación bárbara, y bárbara porque venía de los bárbaros, porque venía del Liber Judiciorum, porque aunque él se refiere a 6 siglos, bien, pero es que en el ordenamiento de Alcalá, en segundo lugar de la prelación, pues estaban los fueros, y solamente en tercer lugar las partidas. Entonces, entre los fueros, naturalmente estaba el de Córdoba, el de Sevilla, no sé qué, el de Córdoba, que no era más que la versión romanceada del Liber Judiciorum de finales del siglo VII. Entonces, bueno, no es cierto todo lo que decía este hombre, y tampoco es cierto pues que todas esas penas hubieran llegado hasta ese momento. Solo con pensar que la última persona que ejecutó la Inquisición, la Beata Dolores, porque luego se dice mucho el maestro Ripoll, pero el maestro Ripoll lo mandó a ejecutar la Junta de Fe de Valencia, que esto era otra cosa. Pues la última persona ejecutada por la Inquisición, se suele decir que en la hoguera, que fue allá por 1776 más o menos, bueno, a esa persona incluso antes de meterla en la hoguera, alguien se apiadó y le dio garrote, como un signo de clemencia. Pero eso ya quedó en 1776, es decir, 70 años antes de que Pacheco dijera estas cosas. Y desde luego, quitado, y luego me referiré abundantemente a ello, quitado el Nuevo Mundo, a nadie se le ocurría en el siglo XVIII dedicarse a cortar las manos de la gente o las desorbitaciones o cosas parecidas, ni siquiera la marca. Si excluimos el derecho militar, que eso era otra historia. Y es que Pacheco, al decir todo esto, además metía todo en el mismo puchero. Y es que no podía estar en el mismo puchero 12 siglos. Esto era imposible. Él hace referencia a 6, pero sin embargo la referencia es a toda la legislación anterior y ahí, insisto, se mete la legislación visigoda. Entonces, los distintos estados, las distintas formas de ejercicio del poder que hubo durante esos 12 siglos daban el mismo resultado en lo que se refiere a las penas, a la visión de la justicia penal, etcétera, incluido y teniendo en cuenta, además, que la monarquía hispánica ejerció su dominio político, económico, etcétera, sobre el Nuevo Mundo. Todo eso se resumía en este pasaje que he leído. Yo creo que no. Yo creo que
Pacheco no tuvo en cuenta esto, quizás no quiso tenerlo en cuenta, quizás no quería entrar en matizaciones. Había que alegrarse con la publicación del Código del 48 y se acabó. Y lo que hubiera podido ocurrir en el siglo VII, pues le importaba poco. Lo interesante era lo que acababa de ocurrir. Pero claro, a nosotros nos gusta profundizar un poco y preguntarnos por el porqué de las cosas y cómo se había ejercido la dominación. Y en ese sentido, claro, no podemos olvidar que el Liber Judiciarum, que hay algunos que dicen que todavía está vigente como derecho supletorio en Aragón y en Navarra, pero que no se derogó formalmente hasta la promulgación del Código Civil. De luego sí la parte penal con el Código del 48, pero la parte civil, desde luego, que no, y se ha introducido también como costumbre en relación a toda una serie de instituciones. No fue la peor legislación de Europa, precisamente. Se dice, y yo creo que con razón, que de las tribus germanas, desde luego, es el mejor ejemplo de legislación. Algunos dicen, ¿era bárbaro? Hombre, claro, ¿qué quiere usted? En el siglo VI, en el siglo VII, en el siglo... ¿qué quiere usted? Pues naturalmente una legislación distinta. Más que bárbara, si me permitís, pues una legislación distinta, porque el Estado visigodo tenía alguna característica que le llevaba a esa legislación distinta. La monarquía visigoda era una monarquía electiva. Y esto provocaba algunas cosas como consecuencia. Primero, provocaba continuamente rebeliones, porque, claro, todo el mundo quería ser rey y todo el mundo sabía que tenía la oportunidad de ser rey y no solamente los hijos de los reyes, todo el mundo. Y eso provocó continuas rebeliones, provocó guerras civiles inacabables y provocó algo que era necesario al final, que era un pacto. Era un pacto y también como efecto en el orden penal unas penas mitigadas. Las penas que se imponían en el derecho visigodo no tenían nada que ver con las penas recogidas en el derecho romano. Las penas del derecho romano eran penas crudelísimas. Por todas partes, no fue así en el derecho visigodo. No fue así porque, entre otras cosas, con una monarquía de ese tipo, pues se tenían que llegar a acuerdos. Se tenía que llegar a acuerdos en la represión. En la represión y en la forma de ejercicio del poder. Y en la fundamentación del poder. En el Concilio IV de Toledo, que lo presidió, pues uno de los hombres más sabios de aquellos entonces, San Isidoro de Sevilla, de largo más sabio, si no el más sabio, y solo hay que leer sus etimologías para darse cuenta de ello. En el Canon 75 se introduce lo que pudiéramos llamar, avant la lettre, podríamos llamar una constitución política, basada sobre dos extremos. Primero, la lealtad, la fidelidad al rey, que esto hay que entenderlo en un sentido amplio, al rey, a su ordenamiento, a las normas que dicta, etc. Y segundo, el rey se compromete a no ser un tirano, que esto también hay que entenderlo en un sentido amplio. Ese es el pacto político, ese es el pacto político. Yo renuncio, lo hemos explicado nosotros 20 veces, yo renuncio a mi derecho de defensa y confío en usted, yo no quiero que tengamos armas los ciudadanos y confío en sus agentes de policía, etcétera, que tengan las armas, pero yo confío en todo eso y soy leal y fiel a eso, pero usted me tiene que proteger y me tiene que cuidar. Por cierto, habría que ver si ese pacto político, por ejemplo, se cumplió con el caso de las residencias de ancianos en Madrid. Claro,
eso lleva, y el hecho este de la monarquía electiva lleva además a que nos tenemos que comportar bien con todos aquellos que pueden llegar en algún momento, naturalmente, a ejercer el poder político. Fijaos, bien lo sabéis, que una de las conductas que ha sido siempre más castigada ha sido la traición. Y aquí, con esa conducta, pues en ningún país, nadie se ha andado con bromas. Carlos I, naturalmente, decapitó a los comuneros y fue capaz de esperar 5 años a superar todas las dificultades para decapitar al obispo Acuña. Y le decapitó, sin mayores problemas. A los traidores se les mata. Y esto ha sido siempre así. No era así en el derecho visigodo. En principio había unas leyes, una ley por ahí, de traidores, que tenía previsiones duras respecto de los mismos, pero la práctica es que también se usó mucho del perdón. Y se usó mucho del perdón, entre otras razones, por la siguiente, que es que en un determinado momento yo me voy a morir o me van a asesinar, lo que era habitual en la monarquía visigoda, y van a quedar mi familia y los míos. ¿Y qué va a ser de ellos cuando yo no esté? Y esto era lo que llevaba a mitigar la reacción, a mitigar el castigo y a imponer esas penas que eran pues muy consideradas respecto a lo que se ha visto y de luego a lo que se vio después en la Edad Media, unas penas pues muy consideradas respecto de las que eran habituales. Y además tenía otra peculiaridad, o tuvo otra peculiaridad, que eso dejó grabado la historia de España desde el 589, que es que los visigodos de entrada eran arrianos, eran, que dirían los curas, unos malditos herejes, cuestionaban la Trinidad, eran arrianos. El problema es que cuando llegaron a la península, por ahí, después de ser derrotados por los francos en el 509, cuando llegaron a la península y se aposentaron, representaban solo el 2% de toda la población. El 2%, y eran los que mandaban. Claro, esta era una situación constitucionalmente imposible, en términos de estructura de poder. No puede ser que haya un 2% que son los que imponen las normas y el 98% restantes que no reman en la misma dirección. Eso lo supo ver muy bien en su momento el rey Franco, Clodoveo allá por el 496, que le hacía falta derrotar a no sé cuántas tribus por ahí, y se convirtió al catolicismo, abandonó el arrianismo y de esa forma se pudo integrar en la gran masa poblacional y gracias a ella ir derrotando a unos y a otros, incluidos a los propios visigodos. Pues bien, esa fecha del 589 es sin duda alguna una de las fechas más señeras de toda la historia de España, porque claro, en aquel momento los reyes cuando se convertían ellos y convertían a todo el mundo. Ahí se convirtieron todos, ellos, los súbditos, los obispos arrianos, todo el mundo. Y a partir de ese momento se produce esa fusión entre Iglesia y Estado, en la que seguía mandando el poder civil, pero la Iglesia tenía un poder inmenso y la legislación se hacía en concilios. Es verdad, no eran concilios ecuménicos, cuidado, eran concilios nacionales. Y ahí el que los convocaba era el rey, el que establecía los temas que se tenían que discutir era el rey, naturalmente, y al final el que signaba el concilio era el rey. Pero con ese campo de juego marcado, ahí en medio, se dictaban normas y normas penales, y se prestaban mutuamente sus infraestructuras. La gente culta eran los clérigos. Me he referido antes a San Isidoro de Sevilla, pero bueno, su hermano,
San Leandro era otro tío listo, increíblemente listo. Y buena parte de los religiosos tenían una educación muy superior a la que tenían los seglares. Y, naturalmente, el poder hizo uso de ello, en muchos efectos, desde luego, para controlar determinadas acciones judiciales, incluso para atribuirles competencias respecto de determinados delitos, e incluso, más allá todavía, pues para repartirse la potestad judicial, por ejemplo, con instituciones como la del derecho de asilo. Y, además, pues esa unión que convirtió al Estado visigodo en un Estado teocrático en el cual la justicia derivaba de Dios. La justicia no se hacía en las leyes, sino derivaba de Dios. Y eso, pues, teñía de forma decisiva las instituciones penales. Por ejemplo, el principio de retroactividad y retroactividad. Hombre, si la justicia viene de Dios, si es Dios el que establece la ley justa, a Dios no le podemos limitar con retroactividad y retroactividad. Eso no tendría sentido. Eso tendría sentido, tiene sentido en otra comprensión del poder. Pero, desde luego, nada en ese sentido. Bueno, se da a luz un gran cuerpo legislativo como es el LIBER. Y a partir de ese momento, eso lo soñó Alfonso X para él, pero no lo consiguió. A partir de ese momento, el único texto que era invocable era el Liber Judiciorum. No es que terminara con el derecho romano, que se podía utilizar a otros efectos hermenéuticos, etcétera, pero el único alegable, desde luego, era el Liber Judiciorum. Y además, ahí se produce una confusión, por llamarlo una fusión, más bien de distintos planteamientos a la hora de imponer la pena. ¿Qué les importaba a estos buenos señores a la hora de imponer un castigo? Pues lo que les importaba era restablecer la situación anterior. Mira, bueno, se ha cometido un delito, pues ya se ha cometido. Y a pesar de lo que decían algunos de los grandes teóricos de las finalidades retributivas de la pena, no podemos volver atrás en el tiempo. O sea, esto es imposible. No se puede negar el delito por más que se empeñara Hegel. No se podía. Y entonces dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues en ese restablecimiento de la situación anterior, a eso solo se podía llegar mediante la compensación. Entonces, mediante la compensación, con dinero y con distintas fórmulas, pero, en definitiva, con bienes. ¿Y si no tenía bienes el sujeto? Bueno, pues entonces se les entregaba en manos de los ofendidos para que éstos hicieran con él lo que les pareciera oportuno. Y en ese de lo que les pareciera oportuno, pues cabía exactamente todo. Pero dentro de eso, unas penas con esa finalidad clara, unas penas más mitigadas no es que saliera gratis la cuestión, pero unas penas más mitigadas y muchos más que la del derecho romano, como decía. Lo del culei, o culeum, le llaman otros, esa pena propia del derecho romano, esa pena era inexistente en el derecho visigodo. No le veía la razón de ser. Por ejemplo, a los traidores, en principio decían que se les castigaba cortándoles las manos y con la desorbitación, pero luego muy frecuentemente se les perdonaba. Se les enseñaba una pena dura, pero no se llegaba a esas otras penas que luego frecuentaron los distintos fueros, hasta la nueva recopilación. Esto era el derecho visigodo, pero esto era heredero de una determinada estructura de poder, que es lo que no tuvo en cuenta Pacheco cuando hace esa crítica. ¿Qué sucede? Desgraciadamente, el Liber Judiciorum apenas se aplicó.
claro, se aprueba por allá, no me quiero equivocar mucho, pero por el 600, definitivamente por Hervigio como en el 681, y en el 711 vienen los arquitectos de buena parte del pueblo de Alhama. Se produce la invasión de los árabes y ahí se produce, bueno, pues un enorme hueco, que además a mí me gustaría en algún momento poderlo llenar, pero es que tengo un problema, no sé árabe. Algún compañero tenemos por ahí que sabe árabe y que yo espero pues que se atreva a coger ese toro por los cuernos. Bien, lo que ocurre es que en la parte cristiana, decía Sánchez Albornoz, era creo uno de nuestros mejores medievalistas de largo, difícil de convencer de una idea que fuera la contraria a sus planteamientos, pero un excelente medievalista, que cuando llegan los árabes, pues, bueno, pues hay mucha gente que se queda por ahí y que llegan a acuerdos con los árabes. La cultura mozárabe y luego cuando la reconquista la mudéjar para el otro lado, aunque los reyes católicos pues tuvieron menos piedad de los mudéjares que tuvieron los árabes con los mozárabes, o si no hay que mirar las hazañas del querido cardenal Cisneros, pues muchos se quedaron por ahí, otros señores principales visigodos que en el momento de producirse la batalla de Guadalete, algunos de ellos estaban prácticamente en guerra con don Rodrigo, etcétera. Bueno, pues algunos lo que hicieron fue salir corriendo, sobre todo los que estaban en la meseta del Duero para arriba, y se refugiaron en las montañas de arriba, donde los naturales pues llevaban una dinámica distinta a la que había sido propia del Estado visigodo, y de hecho se pasaron ahí un par de siglos batallando continuamente con los visigodos. Bueno, se refugian por ahí, hay una cierta despoblación. Sánchez Albornoz dice casi que completa, otros historiadores un poco más dicen que, bueno, que los que se fueron los ricos. Qué extraño esto, ¿no? Se fueron los ricos, se fueron las dignidades, estos a refugiarse por el norte, y por el otro lado pues quedó la gente que no tenía otro sitio a donde irse. Y claro, cuando comienza la repoblación de todo eso, o cuando estos están allí, en una situación que fue tremendamente dinámica durante varios siglos, Almanzor llegó hasta Santiago de Compostela en un determinado momento, hasta Oviedo llegó Almanzor, hacían correrías hasta Barcelona, luego volvían a sus sitios, ¿no? hacia el califato, volvía a Córdoba, pero que tenían unas fronteras que realmente pues no establecían un límite entre unos y otros. Y esa es una de las razones, como conocemos todos, solo una de las razones de que no hubiera pena de prisión, entre otras porque no había sitio donde cumplir la pena de prisión. En tiempos de los visigodos, por cierto, hubo condenas a reclusión perpetua. ¿Y qué utilizaron? Por ejemplo, el Concilio VIII de Toledo, si no recuerdo mal. ¿Y qué utilizaron para la reclusión perpetua? Los monasterios, que eso sí que suponía una infraestructura. Y hubo por eso monasterios en los que se cavaban unas celdas ahí abajo del todo, de donde no volvían a salir. Se practicó también en la Edad Media, pero en todo caso ahí se les recluía, incluso a reyes a los cuales se les querían quitar de en medio por las razones que sea, después de tonsurarles y ponerles unos hábitos, no sé qué, los metían en monasterio a reclusión perpetua. Pues bien, en los años de la Reconquista nos estamos metiendo en un mundo feudal. Sánchez Albornoz otra vez dice que el último tiempo de los visigodos ya era un espacio protofeudal. Bueno, pues en esos territorios que se empiezan a reconquistar, pues no había posibilidad de imponer
un ordenamiento y unas estructuras de poder y unas infraestructuras, en su caso, poderosas. Eran casi sociedades gentilicias, eran núcleos de población que a veces pues, limitaban estrictamente a la familia, a una familia ampliada, ni siquiera una gran gens, sino una familia ampliada. Claro, plantearse ahí un sistema de penas ni siquiera parecido al que proponía las partidas, eso era un absurdo. Y por eso, por esa incapacidad de imponer incluso penas como era la de la compensación, a la que antes hacía alusión, se trataba de penas realmente bárbaras. Buena parte de ellos mucho más bárbaras que las visigodas, y en algunos casos incluso más bárbaras que las romanas. El Fuero de León seguramente se lleva el premio gordo, ¿no? Penas de desentrañamiento, sacarle los intestinos. La legislación y sobre todo las penas durante la Edad Media giraban en torno a lo atroz. Era esa ejemplaridad en la que los señores se regodeaban en la atrocidad. Y es por eso por lo que, por ejemplo, cuando un desdichado se le ocurrió atentar contra la vida de Fernando el Católico, allí en Barcelona, en el año del descubrimiento, además atentó, pero erró y apenas hirió a Fernando el Católico, otros dicen que en absoluto, pues se le juzgó en 3 días, una rapidez extraordinaria, casi como la misma rapidez con la que se ha juzgado recientemente otro fenómeno importante de actualidad, y se le condenó naturalmente a la pena capital. Pero se le condenó como había que condenarle, que fuera muy cruel la muerte. Le suben en un carro y le llevan hacia el lugar de la teórica ejecución, mientras tanto le van cortando los miembros, le van cortando los apéndices, le sacan los ojos, le extrañan el cerebro, y cuando llegan ya al lugar de ejecución, yo supongo que, no sé si quedaría algo, pero estaría hecho una piltrafa, le lapidan y luego le queman. Bueno, esta era la forma, esta bestial, de demostrar el poder. El que puede imponer esa brutalidad de penas es una persona que tiene poder. Hombre, intentó Alfonso X, como sabemos, racionalizar un poco eso, pero claro, Alfonso X, que es un referente fundamental en la cultura, vamos a llamarla española, sin duda alguna un referente fundamental, era uno de los peores gobernantes que se han visto en la península, y sus partidas, pues lo único que consiguieron fue provocar un levantamiento de los nobles en las Cortes de Zamora, en donde le anunciaron que ya no le iban a rendir vasallaje. Y es que Alfonso X no había comprendido algo, que a la hora de la estructura de poder y del ejercicio del mismo, él solo era un primus inter pares, pero nada más. Era el más importante entre todos los nobles, pero solo eso. Y se había permitido el lujo, en Castilla, naturalmente hablamos de Castilla, se había permitido el lujo de dictar una legislación que se imponía a la legislación nobiliaria y a la legislación tradicional de los fueros, y hasta ahí podía llegar la broma. Eso ocurría en Castilla, pues, porque no tenían un sistema como el que tenían en Aragón o en Cataluña o en Valencia, aunque en Valencia lo que llegó fue un fuero nuevo, y es que la elaboración de las leyes era una elaboración pactada. En las correspondientes asambleas legislativas donde se aprobaban las leyes, todos los estamentos
tenían que estar de acuerdo con esa ley. No se podía producir lo que aquí ocurrió con las partidas, que al final Alfonso X murió abandonado y, bueno, en su refugio de Sevilla y sobre todo de Murcia, que es él el que la había conquistado cuando todavía era infante por orden de su padre Fernando III. Y se inicia una época en la que poco se podía avanzar sensatamente en la legislación, una época de continuas guerras civiles y una época de desastres climáticos, la pequeña edad de hielo de la primera mitad del siglo XIV, las grandes pestes de aquellos años. Alfonso XI murió de peste bubónica, y a continuación, guerras civiles. No hubo posibilidad de dictar un ordenamiento sensato, no hubo ninguna posibilidad, y las penas sufrieron poca mitigación. Continuaron siendo, en buena medida, penas muy crueles. Solamente llega un determinado momento que rompe todo, tira todo por los aires y establece un nuevo paradigma, que fue el descubrimiento. Claro, cuando se descubre América y viene aquí Colón a rendir cuentas a los reyes católicos, pues estos inmediatamente se mueven con el Papa, que en aquel momento, ya sabéis, era un Borgia, era Alejandro VI, entonces logra que dicten las llamadas bulas alejandrinas. Y en las bulas alejandrinas se deja claro lo que se tenía que perseguir en América. Y esto es decisivo para analizar luego las leyes que se dictaron, el núcleo de lo que llamamos el derecho indiano. Y es que la finalidad del descubrimiento era ganar almas para el rebaño católico. Fijaros que todavía no había llegado Lutero a clavar sus tesis. Era ganar almas para los fieles del Papa. Pero es que incluso Fernando el Católico, que como bien dejó claro Maquiavelo, no era precisamente un imbécil, pues logró, más tarde de Julio II, la constitución de un gran patronato, el patronato indiano, que algunos llaman pues un patronato universal, de acuerdo con el cual era el rey de Castilla el que en las nuevas tierras de Indias iba a gobernar todo, incluida la Iglesia Católica. Ya no es que tuviera lo que luego se llamaron derechos de presentación, no. Es que gobernaba hasta los entresijos de la Iglesia Católica. Y además consiguió lo que era inimaginable en el ámbito de la Iglesia, insisto que eso fue antes de la Reforma de Lutero, y es que se le cedieran el impuesto de la Iglesia, el diezmo, a favor de la corona. Es decir, que se encontraron los reyes de Castilla, de repente en el siglo XVI, en aquellas tierras, con un derecho universal de patronato, con los fondos en principio suficientes, los provenientes del diezmo, más toda la riqueza que pudieran extraer de ahí. Y entonces se planteó la gran cuestión. Bueno, y con los indios, que los indios, bueno, pues a los indios les daba por rebelarse de vez en cuando y no obedecer, y estaban empeñados en seguir, como se decía, con sus idolatrías y estas cosas. ¿Y con los indios qué? Desde luego la cosa quedó clara muy pronto. Los indios eran súbditos de la corona. Es tema muy importante y por lo tanto quedan protegidos por ahí. Y de hecho, después del segundo viaje de Colón, en el que se denunciaron algunos excesos de Colón y sus hermanos, el gobernador de la Española
les cargó de cadenas y les mandó para España, incluido don Cristóbal. Es decir, que iba en serio eso, iba en serio. De la misma forma que se estableció, y Felipe II en esto insistió, y hay pragmáticas, etcétera, que prohibió a la Inquisición actuar sobre los indígenas. Entonces, ¿qué podían hacer? Desde el punto de vista represivo, porque naturalmente querían terminar con la idolatría. Había que terminar con la idolatría. Hay por ahí algún manual de idolatría fantástico, de fantástica lectura, ¿no? Bueno, pues acabar con sus dioses, que era acabar con sus costumbres, naturalmente. Acabar con sus dioses, con algunas costumbres que nos podríamos decir, bueno, pues eran un tanto crueles, cuando moría sobre todo algún cacique gordo, pues en la tumba pues entraban desfilando sus mujeres, algunos de sus empleados, sus no sé qué, a los que previamente o no les habían emborrachados con chicha, no con un licor que se hacía con el maíz, o tenían algunos en algunos sitios, y como todo aquello de las Indias está tremendamente documentado, pues practicaban algunas tribus. Digo algunas tribus porque, claro, allí había muchas tribus y muchas lenguas. Yo recuerdo un catedrático español que hace unos pocos años se le ocurrió pues pedir a una institución iberoamericana financiación para dejar por escrito, dijo el sujeto, el derecho de los indígenas. Dice, a ver, chico, desde Río Bravo hasta Ushuaia, hasta el final. Bueno, había que terminar con aquello. Y había que terminar con aquello de forma radical. Antes he dicho, fue compasiva la corona en determinados aspectos con los indígenas. No quiero decir con esto que fuera ni mucho menos compasiva hasta el final, porque sabemos, y es un tema muy interesante, pues cómo establecieron un nuevo modelo urbanístico, las reducciones famosas. Y es que los curas, los franciscanos fueron los primeros que lo plantearon, dijeron, es que aquí no podemos predicar a los indígenas. ¿Por qué? Pues porque cada uno vive donde le da la gana. Iban por los montes, por las selvas, cada uno está donde fuera. O les juntamos a todos o aquí no hay manera. Y es de eso de donde nacieron las reducciones, apoyadas naturalmente por el emperador, apoyadas posteriormente por toda la legislación castellana. Claro, decir que a las reducciones significaba romper su modo de vida. Y esto, desde luego, era extraordinariamente cruel. Pero dicho todo esto, entonces, a los que se rebelan y nos impiden llevar la evangelización, a los que les ponen problemas a nuestros predicadores, con todos estos que hacemos. Claro, y ahí es fundamental, ¿qué persigue el Estado? La pregunta es esa, ¿qué perseguía la corona? La corona lo que perseguía, de acuerdo con el Papa, era, como decía antes, aumentar el rebaño. Pues si lo que persigues es aumentar el rebaño, desde luego hay toda una serie de penas a las que ya no puedes acudir de ninguna manera, que son las penas de muerte y que son las penas de mutilaciones o marca o cosa parecida. A partir de ahí realmente quedaban pocas cosas, Y yo me he centrado en las lecturas que he hecho, sobre todo en el virreinato del Perú, y es de lo que conozco un poco más. Del de México, del de Nueva España, pues he leído muy poco. Desde el Perú, perdonadme que os diga, he leído mucho, he leído todo lo del mundo. Y surgen las penas privativas de libertad, con sentido correccional.
Hay una cárcel por ahí que hicieron muy a principio del 17, ordenada por el virrey de entonces, el virrey Toledo. La cárcel del Cercado de Lima, donde metían a los más recalcitrantes. Pero había una al lado que la tenían, era en realidad un lugar de educación de los hijos de los caciques, porque los frailes, sobre todo los dominicos, y desde el primer momento, pero también los jerónimos se habían apuntado a esto, dijeron, miren, es que o cortamos la transmisión de las idolatrías en la herencia, es decir, en los hijos de los caciques, o no hacemos nada. Y entonces, sencillamente, por eso en el Nuevo Mundo se llenó de escuelas de nobles. Pero había algunas, como en Perú, la de Santiago del Cercado, en la que admitían exclusivamente a los hijos de los caciques, a los importantes, los metieron ahí. Pero en tanto y en cuanto fueran herederos de sus padres, hay por ahí disposiciones de los obispos, insisto, está todo muy documentado, donde dicen hay que asegurarse que no entren simples indios, sino únicamente herederos. Y en aquellas ocasiones en que los caciques pues no tenían herederos claros, había que investigar quién era el heredero y a ese meterle en la escuela. Y ahí darles exactamente la vuelta cultural, tanto en materia de la lengua como en todo el resto. Les tenían 6 años. Pero ¿a quién más metían ahí? Pues metieron también a gente gente que era rebelde, no los peores, no lo peor, pero gente que era rebelde, y se les condenaba a determinadas penas de reclusión temporales. Y ahí se les ponía a trabajar para, con el trabajo y la doctrina de la Iglesia, tratar de corregirles. Pero no solamente eso, sino que había también otras penas pues muy interesantes, como era también los trabajos en beneficio de la comunidad. Gente que era condenada a barrer la iglesia, a ir a los hospitales y trabajar en ellos, naturalmente, de forma gratuita, durante un cierto espacio de tiempo. Es decir, es un mundo que no tiene nada que ver con el de la Edad Media, absolutamente nada que ver, una cosa radicalmente distinta. ¿Y por qué es una cosa radicalmente distinta? Porque no se ejerce de la misma forma el poder, porque los objetivos del Estado, los objetivos de la corona eran radicalmente distintos. Y como eran radicalmente distintos, los medios de acción por parte de la corona tenían que ser también diferentes. Que nadie pregunte si hubo abusos. Porque, pues claro, habrá que decir, naturalmente esto era así. Pero nos encontramos con una corona que trabaja de una forma en la península y en las posesiones de por ahí, las italianas, las de los Países Bajos, etcétera, y de una forma radicalmente distinta. Es que eran dos formas diferentes de ejercer el poder. Y mientras en una, la de Europa, podemos decir, ahí estamos llevando una determinada transición. En el siglo XV, se va empapando Europa de ese espíritu literario, etcétera, del Renacimiento. En el siglo XVI viene la reforma religiosa, para un lado y para otro, reforma y contrarreforma religiosa. En el XVII viene el racionalismo, y en el XVIII D'Alembert abre la enciclopedia diciendo, bueno, un poco lo que decía Zaratustra cuando bajó de la montaña, el Zaratustra de Nietzsche. Dice,
bueno, aquí ya todo se ha pensado, ya todo se ha meditado, ya todo se ha analizado, y aquí, añadía Nietzsche, cuando le criticaba al viejo con el que habló, etcétera, dice, y este hombre todavía no se ha dado cuenta que se ha matado a Dios. Claro, se entra en el siglo XVIII, pues con un planteamiento que no tenía filosófico, no tenía nada que ver absolutamente con nada. Y es ahí con la alimentación de los ilustrados, a veces con unas contradicciones terribles. A Tupac Amaru se les mata y se les sacrifica en 1779, por ahí, se le ejecuta delante de su mujer, de sus hijos, perdón, al revés, se ejecuta a los hijos, a la mujer delante de Tupac Amaru, a la mujer con una crueldad propia de lo que ocurría en el siglo XV, porque la quisieron dar garrote también antes de quemarla, pero tenía el cuello demasiado delicado y no había manera de enganchar bien allí el torno, etcétera. Había algunas cosas de esas. Y nosotros, además, teníamos toda esa terrible herencia que nos venía por una parte del imperio y por otra de los Borbones que padecíamos. Pero afortunadamente hubo gente brillante, como el Alameño se llama, ¿os llamáis así? Jameño. Madre mía. No sé. A ver, ¿sí? Ah, claro, de Aljama. Claro, perdón. Que se empapó sencillamente de esas ideas que venían por ahí. Entonces, si uno se lee un poco a Marcos Gutiérrez, lo que es aconsejable, pues sencillamente pone encima de la mesa el principio de legalidad y el principio de proporcionalidad de las penas y principios de tipicidad, y principios de presunción de inocencia. Y es un mundo en el cual evidentemente está todo en explosión, y eso es lo que le corresponde vivir a Marcos Gutiérrez, que lo sabe sistematizar, lo sabe aprovechar y lo pone en un libro que es el que estudiaba la gente de aquellos años. En fin, no quiero daros más la lata. Termino como empecé, dándole las gracias al alcalde, muchísimas gracias, y a nuestro querido, más que compañero, amigo, Ignacio. Muchas gracias a todos.